Que no tengo COVID, que tengo alergia. No lo sé, a muchas cosas. Hola, buenas tardes. A estas horas, disculpad los minutos de retraso en los que iniciamos este evento, en el que vamos a presentar una nueva metodología participativa para evaluar las políticas públicas. Como muchas de las personas que estáis conectadas me conoceréis, soy Empar Soriano, la técnica responsable del área de evaluación y políticas públicas de las naves y, por tanto, bueno, pues una de las personas que trabaja en el laboratorio de evaluación, de análisis y evaluación de políticas públicas de las naves, Avalualab, desde el que impulsamos esta jornada junto con la Sociedad Española de Evaluación y la Diputación de Castellón. Y digo junto a, por no decir que si no hubiera sido por Daniel y por Borja, los respectivos representantes de la Sociedad Española de Evaluación y de la Diputación de Castellón, esta jornada no hubiera sido posible. Hemos concebido el evento de hoy como una jornada, por una parte formativa, en la que intentaremos explicar, o en la que Daniel y Aida Vizcaíno intentarán explicar como el marco teórico en el que se asienta, digamos, esta nueva metodología, y como en una segunda parte o con un segundo objetivo contaremos con la intervención de Borja Colón de Carvajal en representación de la Diputación de Castellón, ya que nos presentaré más extensamente cuando corresponda, que nos explicará más detenidamente en qué ha consistido la puesta en marcha o la aplicación de esta nueva metodología, con el ejemplo llevado a cabo en la propia Diputación. Yo, como no tengo ningún papel más que el de presentar hoy esta jornada ya a los ponentes, no me extiendo más para que seamos fieles a nuestro horario, y os presentaré a Dani Catalá Pérez. Seguramente que casi todas y casi todos le conozcáis. Es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia, con un premio extraordinario de tesis doctoral, y graduado en Gestión y Administración Pública, con Premio Nacional de Fin de Carrera. Dani, ¿cuántos premios? También es doble máster en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, y máster en Cultura Científica y de la Innovación. Y actualmente ejerce como profesor de Dirección Estratégica y Gestión de Recursos Humanos en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica, y además y sobre todo es presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas desde septiembre del año pasado, y voy a aprovechar para contar que su nombramiento se produjo aquí en esta misma sala. Dani, quan vulguis te dono la paraula i mos contes. Gràcies. Muchas gracias, Empar. Bueno, es un placer el poder participar en esta jornada, a mi parecer tan interesante. Y bueno, agradecer a las naves, como siempre, su predisposición a colaborar en estas actividades, a prestarnos sus instalaciones y sus recursos para que podamos llevar a cabo presentaciones como esta. Y como no, pues también a mis colegas, a Aida y a Borja, que estarán junto conmigo en esta presentación de esta experiencia, que creo que es muy interesante, de la que con más detalle nos hablará Borja en la intervención final, y que, bueno, en principio yo voy a tratar de hacer una introducción, una aproximación más bien a la metodología o a la técnica del cliente misterioso, situándola un poco en lo que es el escenario de las diferentes técnicas utilizadas en la evaluación, en este caso en la evaluación de políticas públicas, aplicada a la evaluación de la calidad de los servicios públicos. En este sentido, bueno, pues partimos de esa idea, ¿no?, de que la evaluación, como actividad que tiene como objetivo emitir un juicio crítico sobre una determinada situación, el despliegue de un proyecto, un programa, una política pública, utiliza técnicas de investigación social. Técnicas de investigación social
para la recogida y análisis de datos, técnicas que, bueno, antes de seguir, yo me gustaría que me controlaras un poco el tiempo para no pasarme demasiado y no dejar a mis colegas sin margen de tiempo. Como decía, dentro de esas diferentes técnicas de investigación social que utiliza la evaluación, que son propias de la investigación, pero en este caso aplicadas a la evaluación. Todos sabemos que evaluación e investigación no es lo mismo y, por tanto, los objetivos y los marcos en los que se utilizan esas técnicas de investigación pues tienen ciertas diferencias. Pues entre esas técnicas existen metodologías de recogida y análisis de datos de carácter cuantitativo, de carácter cualitativo, más estructuradas, menos estructuradas. Y una de ellas, una de esas técnicas de recogida de información es la observación. La observación es una de esas técnicas, probablemente una de las más ampliamente utilizadas, también en el ámbito de la evaluación, siempre, y eso es algo que seguramente se comentará más tarde, en combinación con otras, ¿no? Pero, bueno, pues es una de las técnicas más utilizadas. Cuando hablamos de observación, podemos hablar de observación científica o no científica, evidentemente. La observación, y la diferencia está en la intencionalidad, ¿no? Evidentemente, la observación científica es la que persigue un objetivo determinado, definido y preciso, y bueno, existe un investigador que sabe perfectamente qué es lo que desea observar, para qué lo hace y para quién lo hace, y por tanto existe una estructuración, ¿no? Pero dentro de esa observación científica podemos encontrarnos con diferentes modalidades de observación. Las podemos clasificar según diferentes criterios. Por ejemplo, nos podemos encontrar con observación directa o observación indirecta. Nos podemos encontrar con observación participante o observación no participante, estructurada, no estructurada, de campo o de laboratorio, individual o de equipo. ¿A qué nos referimos en cada uno de estos casos? Bueno, pues cuando estamos hablando de observación directa es cuando el propio observador, el investigador, es el que se pone en contacto con el hecho o el fenómeno que trata de investigar. La observación indirecta es cuando el observador entra en conocimiento con ese hecho o ese fenómeno que quiere investigar a través de la observación de otros, ¿no? Pues esa es una primera distinción. Podemos hablar de observación participante y no participante. La no participante es aquella en la que se recoge la información desde afuera sin intervenir para nada en el grupo social, en el hecho o en el fenómeno que se está investigando. Y la observación participante es aquella en la que para obtener la información, para obtener los datos, el investigador se incluye en ese grupo social, en ese hecho o en ese fenómeno observado para conseguir la información desde dentro, desde el propio fenómeno estudiado. La observación participante es probablemente una de las técnicas más utilizadas dentro de la investigación cualitativa. Y los puntos cruciales, podríamos decir, los elementos clave en esta observación participante son precisamente ese hecho de la entrada del investigador en el campo observado y la negociación del propio rol de observador, el establecimiento de las relaciones que se crean en ese contexto, la identificación de informantes clave en ese marco observado, la definición de estrategias de obtención de información y aplicación del conocimiento obtenido, y también el aprendizaje del uso del lenguaje usado en ese contexto, ¿no? También, incluso más allá del lenguaje, de la cultura en la que se enmarca ese hecho observado, digamos. Luego nos podemos encontrar con observación estructurada o observación no estructurada, como decíamos. La no estructurada también, bueno, se la denomina simple o libre, es la que se realiza sin ayuda de elementos técnicos especiales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, por ejemplo, la estructurada es aquella en la que sí se utilizan fichas, se definen cuestionarios, se definen elementos de ayuda para registrar la información que se está
obteniendo a través de la observación. Luego tenemos la observación de campo y la de laboratorio. La distinción es clara. La observación de campo es aquella que se produce en el escenario natural en el que se desarrolla el objeto de estudio, se desarrolla el fenómeno estudiado, y la de laboratorio es aquella en la que se generan las condiciones, en un escenario controlado se generan una serie de condiciones para tratar de simular el hecho que se quiere observar. Luego nos encontramos con la observación individual o la observación de equipo. En este punto es importante, bueno, para lo que hablaremos a continuación sobre dónde marcamos la técnica del cliente misterioso, bueno, pues en cierta manera es interesante esta distinción, ¿no?, entre observación individual, la que realiza una sola persona, ¿no?, sea porque es parte de una investigación también puramente individual, o que es una única persona la que es la encargada de hacer esa observación dentro de un equipo de investigación. Y luego tenemos la observación grupal o de equipo, que es la que se realiza por varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo. Esta observación grupal puede presentar tres situaciones, ¿no? Que cada individuo de ese grupo de investigación observe una parte o aspecto del todo observado, que todos observen lo mismo para luego cotejar los datos obtenidos por cada uno de los observadores, o que todos asistan a los momentos de observación y cada uno de ellos tenga una tarea diferente a la hora de llevar a cabo esa observación. Y digo que esto es interesante porque, bueno, cuando hablemos de la técnica del cliente misterioso, en el ámbito de los servicios públicos, tal como se ha planteado en esta experiencia piloto, pues estamos hablando de esa técnica grupal, aunque pueda parecer que no, es una observación individual, en realidad es una observación grupal en la que todos los observadores observan lo mismo o diferentes servicios, pero forman parte de un equipo coordinado de trabajo. ¿Cuáles son, después de comentar estos diferentes tipos de observación como técnica de recogida de datos que puedan existir, cuáles son los pasos clave, ¿no?, a la hora de establecer un proceso de observación? Bueno, pues hay una serie de elementos fundamentales. Hay que determinar el objeto, claramente determinar el objeto, situación o caso que se va a observar. Determinar los objetivos de la observación, qué perseguimos con la observación, para qué vamos a observar ese objeto u objetos que hemos definido. Determinar la forma en la que vamos a registrar los datos. Podemos hacerlo a través de formularios, podemos hacerlo a través de escalas graduadas, podemos hacerlo de diferentes modos. La observación, evidentemente, es un proceso, debe ser un proceso sistemático, debe ser realizada cuidadosa y críticamente, registrar esos datos, analizar e interpretar los datos, elaborar las conclusiones y elaborar el informe final, que es clave también. Ya cuando hablamos de evaluación, siempre uno de los elementos, de las debilidades que siempre detectamos es esa parte final, ¿no?, de difusión y comunicación. Pues bueno, en este caso se traslada a lo que es la aplicación de cualquier metodología relacionada con la observación. Insisto, en el ámbito de la evaluación, a pesar de ser una técnica, una metodología muy utilizada, normalmente se combina. Luego lo comentaremos con más detalles. Por tanto, para cumplir su función, la observación hay que orientarla y enfocarla a un objetivo concreto de investigación formulado de antemano, claramente formulado de antemano, planificarla detallando los momentos importantes, los aspectos a observar, los lugares y las personas objeto de estudio, y someterla, y esto es fundamental, a controles de veracidad, objetividad, fiabilidad y precisión. En gran medida, lo que ha sucedido en esta experiencia, que luego comentará Borja, es que se ha, bueno, pues en cierta forma, se ha detectado y se ha confirmado la necesidad de establecer o de seguir estas pautas, ¿no?
Por tanto, ¿dónde situamos la técnica del cliente misterioso? Pues hablamos de una técnica de observación directa, participante, estructurada, de campo y grupal, ¿de acuerdo? Con una particularidad, y es que el observado no sabe quién es el observador. Podrá saber que va a ser observado, de hecho es una de las recomendaciones en la aplicación de esta técnica, pero no sabe ni quién es el observador y probablemente ni cuándo va a ser observado. Y esa es la particularidad de esta técnica del cliente misterioso. Esta técnica del cliente misterioso nace en los años 40, hace ya un montón de años, en el ámbito privado. Las empresas ya en aquel entonces detectan que hay un gran número de clientes que cuando no están satisfechos con un servicio no se quejan, simplemente dejan de acudir a que se le preste ese servicio, ¿no? Y eso no ayuda a detectar cuál es el problema que existe en el servicio, por qué no está satisfecho el cliente con el servicio. A partir de detectar esos problemas surgen multitud de herramientas que tratan de detectar esos problemas, ¿no? A través de encuestas de satisfacción y demás. Pero una de ellas es, una de las técnicas que empieza a emplearse es la técnica del cliente misterioso, en la medida en la que es una de las técnicas que permite detectar dónde está, más allá de la satisfacción final del cliente, porque la técnica del cliente misterioso en realidad no está enfocada a medir la satisfacción, trata de identificar dónde está el problema en la prestación del servicio. ¿Dónde está el problema que provoca la no satisfacción del cliente? Bueno, pues de esta forma nace esta técnica en el ámbito privado y se aplica desde entonces pues muy ampliamente. Obviamente, con el paso de los años y con las mejoras tecnológicas, la técnica ha ido perfeccionándose, pero al final no deja de ser, la aplicación hoy en día no deja de ser o de estar justificada con ese simple argumento que comentábamos antes. ¿Qué buscan o qué se persigue o qué elementos se trata de analizar cuando se aplica la técnica del cliente misterioso en este ámbito empresarial? Pues bueno, desde el orden y limpieza del establecimiento, las técnicas y habilidades de ventas del personal, empatía y atención del vendedor o de la persona que nos atiende, la imagen del personal, cumplimiento de los protocolos establecidos por la empresa, etcétera, etcétera. En ese sentido es muy útil, una técnica muy útil para las empresas. Y generalmente, por no decir siempre, las empresas recurren a profesionales, a clientes misteriosos profesionales. Se trata de expertos formados para ejercer ese papel de cliente misterioso. Hasta tal punto existe como profesión esta del cliente misterioso que existe una organización internacional, se llama Mystery Shopping Professionals Association, presente en todo el mundo. Hay delegaciones de esta asociación en diversas regiones del planeta. En España, ayer mismo busqué en el directorio de esta asociación, hay 4 empresas registradas en España, una de ellas en Elche, de profesionales, de clientes misteriosos profesionales. Esto es lo que ocurre en el ámbito privado. ¿Qué ocurre en el ámbito público? Pues en el ámbito público lo primero que ocurre es que tenemos muy poca información. Tenemos muy poca información de si se ha aplicado esta experiencia, cómo se ha aplicado, con qué resultados. Y estoy hablando en el ámbito internacional. Algún dato tenemos, que ahora comentaremos. Si hablamos del ámbito español, la carencia de información es todavía mayor, mucho mayor. Pero sí existe un estudio interesante. El estudio es un artículo, se llama The Mystery Shopper, A Tool to Measure Public Service Delivery, con interrogación, que lo escribieron, son 3 autores. Uno de ellos, Steve Jacob, es un autor conocido en el ámbito de la evaluación porque fue uno de los coautores de aquel Atlas de la Evaluación de 2005, ese primer estudio, gran estudio del grado de institucionalización de la evaluación a nivel internacional. Pues uno de ellos, Steve Jacob, que es autor de este estudio, el estudio es de 2018. Por tanto, es una persona que conoce bien el ámbito de la evaluación, no está escrito por alguien de fuera del campo de estudio, ¿no? Conoce bien la evaluación
Y el estudio, pues bueno, es interesante en la medida que aporta datos sobre en qué medida la técnica del cliente misterioso, que insisto, trasladada al ámbito público, en esencia es lo mismo. En esencia es lo mismo, pero evaluando servicios públicos. Obviamente lo que cambiará será el diseño de las herramientas que vamos a utilizar, que vamos a poner al alcance de los clientes misteriosos y los objetivos con los que vamos a hacer la evaluación, ¿no? Una empresa perseguirá unos objetivos bueno, pues sobre la manera de mejorar los servicios para conseguir mayores beneficios, obviamente. En los servicios públicos lo que tratamos es de ofrecer, de generar valor público. Al final, pues bueno, pues la evaluación irá en esa línea, ¿no? Definiremos los objetivos en esa línea. Bueno, pues insisto, este estudio habla sobre cuál ha sido el grado de aplicación de esta experiencia en el ámbito público. Y es curioso, hacen una revisión sistemática de la literatura y detectan 64 artículos, estamos hablando siempre de artículos, aquí se deja fuera todo lo que es literatura gris, no hay informes, no hay documentos institucionales en este análisis, hablamos solo de artículos científicos, lo cual puede dejar fuera ciertas experiencias. De hecho, algunas las deja, porque a través de una búsqueda he podido comprobar la existencia de ciertas iniciativas que no están recogidas aquí. Pero bueno, detecta 64 artículos científicos, de los cuales 34 son específicamente artículos que describen experiencias de evaluación. El resto, 28 hasta 62, son artículos de tipo teórico. Hablan sobre metodología, incluyen el cliente misterioso como una de las posibles técnicas de evaluación y demás. Por tanto, 34 experiencias de aplicación de la técnica del cliente misterioso en el sector público a nivel internacional. De ellas, y tengo los datos por aquí, 10 son experiencias en los Estados Unidos, 5 en Gran Bretaña, 5 en Holanda, 3 en Francia, 3 en Nueva Zelanda, 2 en Bélgica, 2 en Australia y 1 en Suiza, Serbia, Suecia y Alemania. Si vemos dónde son los países en los que mayormente se desarrolla esta técnica, pues no hace falta decir mucho más, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, son países bueno, pues que en esta cultura de la evaluación pues van un poco más, bastante más avanzados que nosotros, ¿no? Y otro elemento interesante a revisar en cuanto a este estudio es en los sectores en los que bueno, hay dos elementos más a comentar. Uno de ellos es los sectores en los que se aplica la técnica. Y en el 73% de los casos, es decir, 13, 21, 27 casos, se refieren al sector de la salud. Pero dentro de ese sector, 13 casos se refieren a los servicios prestados en farmacias. Claro, ahí podemos entrar en un debate sobre si consideramos ese servicio como un servicio público. En España sabemos que las farmacias son establecimientos privados dentro de un sector muy regulado por considerar ese servicio como de interés público, ¿no? Sectores como el taxi, por ejemplo, también es un servicio de interés público y también está fuertemente regulado. La venta de tabaco, que también es otro de los sectores en los que se aplica esta técnica, es también un servicio similar. Bueno, podríamos entrar en ese debate, ¿no? El resto de servicios o otros servicios en los que se aplica la técnica son los servicios prestados en bibliotecas públicas, servicios de transporte. Bueno, solo había un caso específicamente de servicios puramente administrativos, servicios como los que puede ofrecer la Diputación de Castellón en la experiencia analizada. Solo un caso a nivel internacional, de los 34 que recogía este estudio. Y además identifican dos objetivos en estas evaluaciones, aplicando la técnica del cliente misterioso. Uno de ellos es el que estamos diciendo desde el principio, ¿no? La evaluación de la calidad del servicio prestado.
Pero otro objetivo es la evaluación de los efectos de ciertas medidas promovidas por diferentes políticas públicas. Es decir, y aquí entra, uno de los ejemplos claros es cuando introducen la técnica para evaluar el servicio de venta de tabaco, que evaluamos en el servicio de venta de tabaco, pues si se está cumpliendo la regulación, si se está vendiendo tabaco a menores o no. Lo mismo sucede con el alcohol. Hay ciertos países en donde la venta de alcohol está tan regulada como el tabaco y también se vende en establecimientos cuya apertura necesita de permisos especiales y demás. Bueno, pues ese es otro de los objetivos que se persigue aplicando esta técnica. Yo diría que no se especifica claramente el porcentaje de los artículos o de las experiencias que persigue cada uno de estos objetivos, pero se intuye que es mayor la búsqueda de ese objetivo de cumplimiento de ciertas normas legales o de evaluar los resultados de ciertas políticas a través de esta medida, que no la otra, que la de evaluar la calidad de los servicios públicos. En cualquier caso, el estudio es interesante porque, bueno, al final también concluye con una serie de, digamos, de desafíos, ¿no?, de la aplicación de la técnica del cliente misterioso en el ámbito del sector público. Y divide esos desafíos en dos bloques, en cuanto a la validez de los resultados y en cuanto a aspectos éticos. En cuanto a la validez de los resultados, muchas críticas van en la línea de que las muestras muchas veces son reducidas y el número de iteraciones también es reducido, es decir, el número de evaluaciones de un determinado servicio. Se argumenta que bueno, pues las personas somos personas al fin y al cabo y cuando alguien está prestando un servicio puede que tenga un mal día y su comportamiento o su reacción ante la demanda del ciudadano no sea la mejor o tenga... Bueno, en cualquier caso, los defensores de la técnica dicen que bueno, lo que se persigue es en mayor medida encontrar los problemas en el proceso, no tanto las dificultades personales que pueda tener un funcionario en un momento determinado. En cuanto a la validez interna de los resultados y la calidad de los datos recopilados, se habla sobre bueno, pues que el cliente es una persona que puede tener fallos de memoria. Si no se recoge la información rápidamente pueden perderse datos. Y en ese sentido, pues bueno, es uno de los desafíos que también se plantean. La existencia de ciertas experiencias previas por parte del observador, ¿no?, de si es más o menos conocedor del área en la que se desarrolla el servicio público, las expectativas que pueda tener el observador, todos estos elementos más tipo sesgos personales, ¿no? Y, bueno, la posibilidad de que en ese escenario, hablábamos de observación de laboratorio, observación de campo, la posibilidad de que en esa observación de campo se produzcan circunstancias que nadie puede controlar, que alteren la prestación del servicio y que son externas al propio servicio. Bueno, pues esa es otra de los desafíos que se plantean. En cuanto a cuestiones éticas, pues obviamente la más importante es la necesidad de que exista cierto consentimiento informado por parte de las personas que van a ser evaluadas, obviamente, o van a ser observadas. De alguna forma esa cuestión se tiene que resolver. Luego hay aspectos éticos mucho más específicos, dependiendo del área en la que se esté trabajando. Por ejemplo, el ejemplo que yo ponía sobre la venta de alcohol, a menores, si el observador va a ser un menor, ahí hay una situación compleja de resolver, porque tampoco se puede transformar la aplicación de la técnica en una incitación a la compra de alcohol al menor, ¿no? Bueno, en definitiva, para resolver estas cuestiones, por ejemplo, la Asociación de Clientes Misteriosos, esta internacional que comentaba, tiene definidos una serie de estándares
Estándares de calidad y estándares éticos. Es interesante siempre. Estos son dos elementos que son clave a la hora de definir una profesión de este tipo y en este caso lo hay. Sería interesante ver cómo se podrían aplicar esos estándares en el ámbito público. Y ya para acabar, bueno, existe. Antes de pasar, iba a comentar alguna experiencia puntual en España, pero antes de eso quería comentar que existe. Es difícil encontrar algún manual en el que se hable sobre específicamente cliente misterioso en el ámbito público. De hecho, no hemos encontrado ninguno. Pero sí existe un capítulo en un libro que es Handbook of Practical Program Evaluation, es también un libro con larga trayectoria ya en el ámbito de la evaluación. La primera edición creo que es de 2004, la cuarta edición es de 2015, no recuerdo exactamente, más o menos. Y hay un capítulo que se llama Role Playing. Y ese capítulo de Role Playing hace mención a algo que podíamos identificar claramente con la técnica del cliente misterioso. Y así que para acabar, en España, ¿qué experiencias podemos identificar en España? Pues experiencias como la que luego contaremos, ninguna. Ya lo aviso, porque lo que no dicen en este estudio que he comentado es si, o no se especifica claramente, es si los clientes misteriosos son profesionales o no lo son. En algún estudio se intuye que, obviamente habría que ir a la fuente original, no he tenido tiempo de hacer eso, pero se intuye que sí hay algún caso en el que el cliente misterioso son usuarios del servicio. Pero se habla de que los incentivan de alguna forma, incluso monetariamente. En otros casos, claramente se ve que son clientes misteriosos profesionales. En España hay algún caso de evaluación, por ejemplo, en el País Vasco, evaluación mediante la técnica de cliente misterioso de las empresas participantes en los proyectos y programas de Basquetour, 2017. Esto es una licitación, obviamente buscando una empresa experta en el tema. En Madrid también, servicio de medición de calidad del servicio en metro de Madrid mediante la técnica del cliente misterioso. Esta es más reciente, 2021, también una licitación, obviamente buscando clientes misteriosos profesionales. Relacionado con el sector público, con el ámbito público, pero no específicamente, bueno, pues tenemos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2017 utilizó esta técnica para evaluar de qué forma las entidades financieras estaban vendiendo los productos financieros a sus clientes, por ejemplo. Evidentemente, las entidades financieras no son públicas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una entidad pública. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha hecho algo similar respecto a cómo las empresas energéticas venden sus productos a los clientes. Y luego, como curiosidad, pues bueno, la Cámara de Comercio de Valencia, por ejemplo, ofrece el servicio a sus empresas, ofrece el servicio de cliente misterioso. Una experiencia como la que ahora veremos y de la que os darán más detalles mis colegas, por lo menos no se ha detectado, con clientes misteriosos no profesionales, usuarios del servicio, formados específicamente para ello. Y nada más, no voy a avanzar más porque si no me voy a solapar con ellos. Así que nada, con esto lo dejo. Muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies, Dani. També, no només per la intervenció, sinó per ajustar-te al temps tan perfectament. Ahora le damos paso, porque hay gente de otros lugares conectada. Ahora le damos paso, no sé a qué se refiere mi compañero Juanjo con esa simbología, pero si desde casa no me veis bien es que no soy presentadora profesional, ni sé cómo colocarme delante de las cámaras. Hace una lo que puede, que ya es bastante. A ver, le damos paso a la siguiente ponente, que es Aida Vizcaíno, que nos va a hablar de nuevas metodologías de evaluación
como herramienta de mejora continua de los servicios públicos. Aída es licenciada en Sociología y en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Socioantropología de las Políticas Públicas y tiene un curso de especialización en Dirección Pública. Es profesora asociada de Ciencia Política en la Universidad de Valencia y consultora de Asuntos Públicos especializada en temas de evaluación, género y análisis sociopolítico. Además, forma parte del Estudi Mirador, que es un estudio multidisciplinar que desarrolla proyectos integrales de investigación y experimentación sociocultural del patrimonio, territorio y memorias colectivas. Aída, avant. Hola, buen día. Ahora, pruebo si cambia. Vale. Buenos días a todas y a todos y a las personas que estáis en casa o en el trabajo, siguiendo esta reflexión, esta media mañana de reflexión, que es un poco cómo hemos enfocado las intervenciones de hoy. Yo os voy a hablar de la parte metodológica de las 3 técnicas, sobre todo de esa idea de combinación que ya ha avanzado Dani, pero permitidme que cuando hagamos, cuando haga referencia al cliente misterioso, yo no sé si os pasa, pero yo he tenido que ir a revisar las notas de las reuniones porque el verano para mí es una barrera simbólica para mi memoria. Yo no recuerdo prácticamente nada, he tenido que revisar. Y en esa revisión de las notas de hace un año más o menos, prácticamente después de verano creo que entramos a participar, hay unas reflexiones interesantes que al preparar la intervención de hoy me he dado cuenta cómo aquellas reflexiones se convierten en el producto que al final es el cliente misterioso. ¿Por qué? En la Sociedad Española de Evaluación, que es el bloque del equipo de trabajo que hemos formado parte de este proceso de creación del cliente misterioso, lo que hicimos fue minigrupos. En mi caso, el minigrupo estaba formado por Borja. Bueno, Borja ha estado en todos los procesos prácticamente, ahí lo han dado todos los procesos. Estaba Mercedes de Haro, que no sé si estará en casa o nos verá luego, y estaba yo. Dani, Antonio y Juan entraron en otros momentos del proceso. Cuando entramos nosotras a participar, porque nos dedicamos a metodologías de evaluación, llegamos o recibimos un cuestionario, un formulario, más un formulario que un cuestionario, base, esa primera visión, en la que se estructura temáticamente qué es lo que le interesa a la Diputación de Castellón abordar desde la evaluación. Y en esas reuniones que os estaba comentando, llegamos a la conclusión que ese cuestionario era casi un monitoreo misterioso, un checklist de evaluación del catálogo de servicios, pero el cuerpo, y por cuerpo digo las reuniones que tuvimos, esas conversaciones tanto en el equipo directivo como en el minigrupo, nos estaban pidiendo otra dimensión, nos estaban pidiendo algo que después de 8 o 9 meses le das forma con una dimensión política. Pero en ese momento lo que nos estábamos encontrando a la hora de hacer el formulario o seguir diseñando el cuestionario era que no tenía esa dimensión humana. Y por humana voy a decir política en un sentido radical de la palabra o etimológica. Es decir, en cierto modo, esa primera versión podía ser rellenada por un robot, si tuviéramos dinero para crear un robot que hiciera eso. Entonces, esas eran las reflexiones, cómo incorporábamos el componente humano político. Y por político me refiero a la dimensión pública como ciudadano o ciudadana. Porque, no sé si sabéis, el cliente misterioso, esta propuesta metodológica, lo que hace es abordarla desde la ciudadanía, que se forma y que realiza el proceso evaluativo, que se hace de manera combinada, complementaria, con otros procesos de corte técnico o con otros procesos de corte autoevaluativo. Por tanto, cuando empezamos a desarrollar esa versión del cliente misterioso, ese cuestionario, ese formulario cuestionario a mitad camino, lo que hacemos es incorporar esa dimensión pública. ¿Cómo? Incorporando preguntas o observaciones sobre la dimensión afectiva, emotiva o valorativa del cliente o la cliente misteriosa que está desarrollando ese proceso.
Eso es lo que nos estaba pidiendo el cuerpo y que me parece que es un resultado muy interesante de los resultados metodológicos que podemos obtener en el cliente misterioso. Por tanto, nuestro objetivo era trascender ese monitoreo. Además, en esas reflexiones surge la demanda de hacer grupos de discusión. ¿Por qué? Porque lo que estaba comentando antes Dani, de las barreras, de los sesgos, los prejuicios que todos y todas llevamos, seamos ciudadanos o ciudadanas, seamos trabajadores o trabajadoras públicas, y las propias instituciones, derivados del contexto sociocultural, político, institucional en el que vivimos, van a afectar al resultado de la observación y, por tanto, al resultado de la evaluación. Esa reflexión nos lleva a decir, bueno, ¿por qué no hacer grupos de discusión? Y en esto hay que valorar lo que siempre nos decía Borja, y era, es un experimental, es un piloto, juguemos, probemos a ver qué sale y qué no sale, y ya con el tiempo iremos perfilando. Un elemento que no suele ser muy habitual cuando se habla de evaluación de políticas públicas. Eso de jugar, creamos algo nuevo, es, desde el punto de vista friki, político, público, es muy interesante. Entonces, lo que se hizo fue incorporar ahí los grupos de discusión que luego se desarrollaron. Y, por tanto, cuando estamos hablando de nuestra propuesta de cliente misterioso, estamos hablando de una triangulación metodológica. Sabemos, tanto por investigación como por evaluación, que las técnicas de información o las técnicas que aplicamos a la información vienen o acompañan los propios procesos de crecimiento de la administración y de cambios en la administración. Si en los años 80 y 90 y principios de los 2000 lo que hacíamos era interpretar, analizar, extraer información desde el punto de vista cuantitativo, era el paradigma dominante, a finales de los 90, principios de o ya en el siglo XXI, la cualitativa las técnicas cualitativas y la información que se obtiene desde el punto de vista cualitativo empieza a ganar terreno. Yo no sé si diría que lo cualitativo está en igualdad de condiciones que lo cuantitativo hoy en día. No lo tengo claro. Probablemente tendríamos que matizar en qué espacios y desde dónde se hace la evaluación para hablar si tiene una preeminencia lo cuantitativo o lo cualitativo. Pero no es el objeto de hoy, por lo tanto, no vamos a entrar. Lo que sí que vemos con el cliente misterioso es que, al final, hemos hecho una triangulación, es decir, de un objeto miramos desde 3 puntos de vista, creamos una información diferente con 3 técnicas diferentes que lo que nos permite es ver tanto las posturas como los planos de profundidad diferenciados. Eso, generalmente, la praxis y la teoría nos dice que si está bien diseñado y se aplica de manera rigurosa, la garantía de éxito es elevadísima. Se tienen que cumplir esas 2 condiciones. Pero la combinación de técnicas, desde el punto de vista metodológico, es el gran potencial. En nuestro caso, partimos de un formulario cuestionario, porque más allá de estructurar qué se observa, de hacer la recogida de información de qué se observa, como hemos incorporado esa dimensión política, valorativa, afectiva, pues por ejemplo, cómo el cliente o la cliente misteriosa se identifica con la institución, cómo se identifica con el bien común, ese es un corpus de preguntas del segundo y tercer bloque. Tiene más de cuestionario que de formulario, por eso podríamos hablar de formulario-cuestionario como una técnica de sentido cuantitativo que mide percepciones, mide recogida de información. Tenemos la observación, de la que ya ha hablado Dani, que es la propia acción del cliente misterioso o cliente misteriosa, a través de unos objetivos, de una formación que dieron Juan y Dani, ¿no? Creo que fuisteis los dos, que se habla sobre todo de los objetivos, no solo de cómo hacerlo, sino qué buscamos cuando hacemos un cliente misterioso. No sé si de las personas que estéis aquí o nos siguen por streaming, no sé si habéis hecho cliente misterioso en empresa, no sé si os han formado o no, es una técnica particular, aplicada al sector público. Es inusual, es interesante, pero los objetivos son diferentes, como ha señalado Dani. Y además de la observación tenemos los grupos de interés, los grupos de discusión. Tanto grupo entre discusión, investigación e interés, ya me pierdo.
Los grupos de discusión, que lo que aportan es la profundidad de discurso, el relato, los sesgos, las barreras, bondades y dificultades, es decir, cómo vamos al porqué de las cosas, no solo al proceso, no solo al resultado final, sino cómo desentrañamos el porqué. Y esa triangulación metodológica es la gran aportación, desde mi punto de vista, que ofrece el cliente misterioso. Cada una de las tres técnicas, por sí mismas, podrían llegar a unos resultados como cliente misterioso que podrían ser interesantes, pero esa combinación, que no es frecuente verla en evaluación en general, y menos en una técnica que importamos de la mercadotecnia, con muchísima tradición, con muchísimas debilidades, pero que aquí estamos empezando a jugar, empezando a construir teórica y políticamente para ver hacia dónde nos lleva. Pero otra de las reflexiones que va en esta línea de la combinación, o de la, no sé si voy rápida, ¿voy bien? ¿Voy pam, pam, pam? ¿No? Vale. Otra de las cuestiones que me parecen muy relevantes y entronca en parte con lo que ha dicho Dani es si el cliente misterioso puede llegar a convertirse en una técnica implicativa. Las técnicas implicativas, que siempre van de la mano de las participativas, tienen menos implantación y menos aplicabilidad. Aplicabilidad no, menos uso, porque aplicabilidad tienen. Menos uso habitualmente en evaluación. No sé si conocéis o no, podéis leer a Tomás Villasante, que es un poco el referente español de las técnicas implicativas. Lo que nos dicen es, dentro del grupo, del corpus de técnicas de corte participativo, las implicativas van un poco más allá, es decir, se sitúan en un espacio en el que existe una implicación individual o grupal de las personas que forman parte del proceso de evaluación o de investigación o de proposición de una política pública, da igual el lugar donde nos situemos. Con perspectiva de esa revisión de las notas de hace un año, la semana pasada dije, ostras, estamos vislumbrando una posible técnica implicativa, en el que la ciudadanía no solo forma parte del proceso, sino que tiene una implicación. ¿Cuál es la implicación? Pues eso es lo que tendríamos que valorar, empezar a analizar conforme vayamos aplicando o se hagan ejemplos o praxis del cliente misterioso. Pero Dani hablaba de los incentivos. ¿Qué incentivos tiene la persona que se apunta al proyecto de cliente misterioso? ¿Es un incentivo formativo porque le genera currículum? ¿Es un incentivo monetario porque se les paga, en el caso que se les pagara? ¿O es un incentivo con el bien común? Un incentivo de un usuario que habitualmente utiliza ese servicio y que quiere mejorarlo. La cuestión de los incentivos, pienso que a futuro puede ser interesante para las personas que pongan en práctica el cliente misterioso y desde la reflexión teórico-práctica hacia dónde nos puede llevar. Y esto vinculado, y ya voy a ir cerrando hacia las conclusiones, esto vinculado a esa dimensión política de la que hablaba antes. No solo es valorar los servicios de la Diputación de Castelló, es qué implicaciones tiene el ciudadano o la ciudadana en forma de cliente misterioso, la clientela misteriosa, qué implicación tiene con la dimensión política. ¿Valoran mejor la institución pasando por este proceso, comprendiendo la dificultad que tiene el proceso, la burocracia, los objetivos? Porque muchas veces el problema de las instituciones es que no comparten sus objetivos. Y cuando tú no conoces el objetivo de otra persona o de otra institución, es mucho más difícil implicarse en ella y comprenderla. Puede ser una puerta, no lo sé. Por eso, las conclusiones desde el punto de vista metodológico, luego si queréis en el debate podemos entrar más al detalle, pero como está el informe, pienso que es más interesante reflexionar sobre estas ideas que sobre las cuestiones técnicas en sí. Los 3 puntos desde la posición metodológica o la aportación metodológica del cliente misterioso, el primero de ellos, o primera de las conclusiones, es que obviamente supone una mejora o intenta suponer una mejora que incorpore los aprendizajes al servicio. Esto es lo primero que debe cumplir toda evaluación, sirva y sea útil para mejorar
un proceso o los procesos que van a venir a continuación. El cliente misterioso los cumple porque además lo produce en varias fases diferentes. En la propia observación y rellenar el cuestionario se produce, pero si se hacen grupos de discusión inmediatamente o 2 meses después o 1 año después, que sería lo interesante, ahí va a producir mejoras o va a proponer mejoras o cambios sustanciales. Por tanto, el primer objetivo, que es evaluar, a priori tiene visos de conseguirlo. El segundo es una herramienta de evaluación, pero puede ser una herramienta de autoevaluación, tanto para el funcionariado que se siente observado, como se produce un feedback del resultado en ellos o en ellas, pero también del cliente misterioso o cliente misteriosa. Pero no solo es eso, es pensar en la diversidad de perfiles que podemos invitar a participar en un cliente misterioso. Perfiles de todo tipo. La segmentación ciudadana que se puede producir en un cliente misterioso es interesantísima y va a producir unos resultados diferentes. Por tanto, con una evaluación de un servicio que puede cambiar poco, variar poco, podemos ir acumulando a lo largo del tiempo diferentes miradas según la extracción del cliente misterioso. Eso me parece una potencialidad enorme, pero según cómo diseñemos los grupos de discusión, vamos a obtener también unos resultados sobre esa evaluación muy interesantes. Además que, obviamente, el cuestionario y formulario se va adaptando y se retroalimenta de los resultados de cada cierre de cliente misterioso. Y finalmente, que es la que a mí particularmente más me interesa y que me resulta más interesante en un sentido político-público, es esa dimensión implicativa. Yo no sé si al final hablaremos de si esta técnica se va a convertir en una técnica implicativa o se queda en el plano participativo, pero desde mi punto de vista el cliente misterioso es una puerta de entrada a la ciencia ciudadana de la administración pública. Si hablamos de ciencia ciudadana es escasa, si hablamos de ciencia ciudadana de administración y políticas públicas es prácticamente irrelevante. Generar un cliente misterioso significa generar una comunidad, habría que dinamizar, habría que ver cómo, pero significa generar una clientela política, ciudadana, vinculada a la ciencia de la administración. Esa potencialidad, esa innovación es muy interesante desde el punto de vista de quienes hacemos evaluación desde lo externo y quienes hacemos evaluación desde lo interno, pero también desde la dimensión democrática. Porque estamos generando cada año personas vinculadas a la administración, con un conocimiento relativamente profundo de la administración y que van cada vez más, si siguen participando o no, que esos son los elementos que hay que revisar conforme se aplica el cliente misterioso, cómo se va acumulando, sedimentando la información ciudadana sobre un aspecto técnico. Y esa para mí me parece que es la gran aportación y de la que se podría estirar a futuro. Y con esto finalizo y si queréis luego en el debate charlamos más de las técnicas. Muchas gracias. Ahora sí. Moltes gràcies, Aida, per la teva intervenció. Ahora le vamos a dar paso al último ponente, que es Borja Colón de Carvajal, que viene de la Diputación General a hablarnos de la experiencia piloto de evaluación a través del uso de esta técnica que se llama el cliente misterioso, a la que yo propongo cambiarle el nombre por usuario misterioso, pero bueno, de eso hablaremos después, espero. Antes os presento a Borja, que es director general de Coordinación de Políticas Públicas de la Diputación de Castellón, con competencias transversales que implican a todos los servicios económicos y administrativos, correspondiéndole implantar e impulsar todos los cambios organizativos
y de gestión que se pretenden desarrollar en esta área. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Generalitat Valenciana y del Cuerpo de Técnicos de Administración General de la Administración Local. Mucha administración veo en tu currículum, ¿eh? Es máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y del Instituto Nacional de Administración Pública y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra. De la Pompeu Fabra tenía que dir-ho y ya sabes por qué, Borja. Gracias, Empar. Buenos días a todos y a todas, aquí, en casa o donde estéis. Yo no tengo un perfil académico, yo vengo del mundo de la gestión, de las trincheras, y voy a dar un poco la visión de los hechos de cómo ha sucedido o cómo se ha desarrollado el proyecto del cliente misterioso de principio a fin. Quiero empezar caracterizando el proyecto desde dos visiones. En primer lugar, y un poco recapitulo también las afirmaciones de Dani y de Aida, pero siempre dando mi visión particular de los hechos y sobre todo desde el punto de vista institucional. Para nosotros siempre ha sido el uso de una metodología innovadora. Es cierto que el cliente misterioso como técnica existía en el sector privado desde hace mucho tiempo, pero el traer esa técnica al sector público ha supuesto una innovación importante y fundamentalmente, un poco lo que decía Aida, el ser capaces de empoderar a la ciudadanía para que se incorporen en ese proceso de evaluación y hacerles partícipes precisamente de algo que hasta ahora formaba parte de un circuito privado en el que no se tenía a la ciudadanía en cuenta y ahora como mínimo forman un elemento consustancial de la propia metodología. Y en segundo lugar, algo que no hemos dicho todavía y que creo que es crucial, ¿no?, como sector público, el ser capaces de crear un producto reproducible, exportable, replicable a otras organizaciones y a todo el sector público. Porque, como muy bien decía Dani, no encontramos en la literatura, cuando empezamos a trabajar, metodologías claras que nos dieran esos mimbres sobre los que avanzar. Claro, dijimos, ostras, si nosotros somos capaces de producir un buen entregable, de desarrollar una buena metodología, lo primero que haremos será publicarlo y que sirva para replicarlo en la mayoría de ocasiones por administraciones públicas iguales que nosotros. Entonces, esas han sido un poco las dos variables que nos han marcado en esta hoja de ruta. Por contextualizar un poco y avanzar, ahora soy director general de coordinación de políticas públicas, pero hace 2 meses era el responsable del servicio de Administración Pública e Innovación de la Diputación de Castellón. Eso es muy significativo porque éramos un servicio, o somos un servicio, que estábamos muy locos, porque al final teníamos prácticamente todo el permiso político para hacer proyectos transversales con gran impacto hacia afuera y que nos daban la posibilidad de descubrir elementos transformadores prácticamente sin pedir permiso, ¿no? Nos dedicamos a temas de transformación digital, nos dedicamos a temas de gobierno abierto y a temas de innovación propiamente dicho. Eso lo digo porque muchas veces la gente dice, ¿y cómo te han dejado hacer a ti una cosa de estas? Digo, bueno, porque hay administraciones que son valientes y tienen en su seno a políticos valientes y a técnicos valientes que son capaces de alguna forma, abrir vías de trabajo que de alguna forma sienten el camino para gente que vendrá después. El origen de todo esto. Me remonto a un origen súper antiguo, 2017. Cuando hablas de algo prepandémico ya es algo antidiluviano. 2017 la DIPU de Castellón aprueba su estrategia de gobernanza participativa. Algo también muy loco, ¿no? Porque una diputación, una estrategia de gobernanza participativa, cuando nuestra clientela no es la ciudadanía. Pero bueno, nosotros pensamos, al final tenemos una doble legitimidad, ¿no? Ciudadana por un lado, ayuntamientos por un lado. Vamos a crear un órgano híbrido que tenga una especie de representación coral que incorpore la voluntad municipal, la voluntad política, la voluntad institucional, pero también la sensibilidad ciudadana del asociacionismo, de las federaciones del territorio. Y ese consejo nos facilitó durante algún tiempo proyectos de participación ciudadana muy chulos, ¿no? De temas de sostenibilidad, de rutas con bici, de temas gastronómicos muy potentes. Pero también tenía una especie de buzón abierto de quejas y sugerencias donde la gente decía, oye, me ha gustado mucho, no me ha gustado mucho, y recibimos en el verano del 2020 una queja
que nos hizo saltar por los aires, ¿no? Estábamos en verano de la pandemia 2020, un usuario de los servicios electrónicos de la sede, en este caso un alumno de la universidad que estaba viviendo en Londres, se vino a quejar en el formulario de quejas que, bueno, presumíamos ser una administración muy moderna, pero que él no se había aclarado, para hacer el trámite que fuera, pero él no se había aclarado. Y nos sugería utilizar la técnica del mystery. Dice que yo aquí en Londres está muy asentada, al menos en el sector privado. Oye, nos sugirió utilizar el mystery shopper en su momento y bueno, eso no le dimos importancia. Pero al poco tiempo dijimos, ostras, qué potente el incorporar a la sociedad en la evaluación de los servicios públicos. Ya no solo como un tema de quejas y sugerencias, sino incorporarse en la cocina de la evaluación para que de forma colegiada sean capaces de evaluar todo el proceso como lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Tenemos unidades de auditoría, unidades de calidad de los servicios, pero oye, siéntate con el ciudadano, que es el consumidor final de los servicios, y que de alguna forma valide cada uno de esos pasos. Tiramos un poco del hilo y le dijimos al usuario que no estaba contento, oye, te devolvemos la pelota. Tú que nos has levantado un poco la liebre, ¿serías capaz de incorporarte en un grupo de clientes misteriosos que nos ayudaran a mejorar los servicios públicos? Y dijo, por supuesto que sí. Bueno, ya eso era el germen del proyecto y nos pareció sorprendente, sobre todo su reacción. Y entonces entendimos que la sociedad, los ciudadanos, normalmente cuando se acercan a la administración y se quejan o hablan bien, es porque tienen un porcentaje o un compromiso alto con la gestión pública, ¿no? Un poco lo que decía Aida, esa sociedad comprometida con los valores de lo público y demás, es esa sociedad que a veces es una sociedad silenciosa y que no estamos sabiendo capitalizar ese interés. Bueno, pues tenemos el contexto de una institución valiente, el contexto de un perfil técnico, de equipo de personas capaces de impulsar, pero una serie de limitaciones. Estamos en pandemia, empezamos a analizar la materia y no hay literatura, al menos ni académica, ni literatura gris que nos pueda aportar información al respecto y no tenemos pues apenas experiencias. Bueno, por poner la única experiencia que yo conocí y que pude hablar con ellos, Ayuntamiento de Bilbao, que tienen como 30 cartas de servicio certificadas por AENOR y que una vez al año pagan a mysteries privados que les hacen las auditorías, pero pensamos, ostras, y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos incorporar a la sociedad en el proceso de evaluación. Y entonces aún nos hundimos más pensando, pues si no había de la otra manera, teniendo mysteries totalmente anónimos y no profesionales, estamos perdidos. Y entonces surgió la Sociedad Española de Evaluación. Pensamos, ¿quién mejor que una buena alianza institucional con la Sociedad Española de Evaluación? Primero, para identificar una serie de clientes que puedan ayudarnos, formarles en un marchamo básico de lo que son los principios básicos de la evaluación y dos, que nos ayuden en ese proceso de documentación, de todo el proceso para luego tener una guía que podamos poner a disposición de todo el mundo. Y así hicimos con un convenio con la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas que nos permitía formar a los clientes y luego documentar todo el proceso para hacer un entregable, ponerlo a disposición de todos. Bueno, quedaba un poco lo más complicado, si me permitís, que era seleccionar los mysteries, ¿no? ¿Cómo seleccionó Diputación de Castellón a los clientes misteriosos? Pues eso es muy curioso, porque al final, claro, tampoco podíamos contaminar la muestra ni seleccionar de forma caprichosa. Simple y llanamente fuimos al buzón de quejas y sugerencias y fuimos preguntando de más antiguo a más nuevo, ¿quieres participar en el cliente misterioso? Y los primeros 6 candidatos que nos dijeron que sí, los fichamos. Y era gente que se había quejado por cosas como quizá muy rocambolescas, pero si es gente que tenía el suficiente nivel de compromiso para acercarse y decirte esto no funciona, cámbialo, entendíamos que era gente con suficiente potencial como para formar parte de este proyecto. Bueno, el pool de clientes, como decían antes mis compañeros, como es un proyecto piloto, entendemos que no era una muestra representativa, pero queríamos arrancar como fuera, 3 mujeres y 3 hombres, y la gran novedad también es que la Diputación de Castellón, como sabéis, tiene muchos trámites con los ayuntamientos, por lo tanto, al menos 2 mysteries tenían que ser funcionarios municipales que hicieran trámites con la Diputación. Entonces teníamos 4 clientes misteriosos de la calle, ciudadanos de a pie, como todos nosotros, y 2 funcionarios municipales infiltrados también, que consumirían trámites de la Diputación prestados a los ayuntamientos. Bien, teníamos ya el equipo de trabajo.
¿Qué van a observar esta gente? Pues dijimos, vamos a coger un pool de procedimientos típicos de la Diputación, ¿no? Temas de recaudación, temas de bolsas de trabajo, subvenciones, lo que entendíamos que era el cuore de negocio de nuestra casa, y dijimos, si esto sale bien, saldrá bien, si sale mal, saldrá mal, pero al menos que nadie pueda decirnos que son trámites que apostamos por lo seguro. Y eran, pues, como veréis en el informe, que lo tenéis disponible en la web, suficientemente representativos para que pudiera salir cualquier cosa. Los objetivos de la evaluación estaban sobre la mesa, ¿no? En primer lugar, ser capaces de identificar áreas de mejora, lo que decía Aida en la conclusión, hombre, si no somos capaces de, sobre la base de una evaluación de estas características, identificar áreas sobre las que trabajar, pues valga la gracia, ¿no? Aquí queríamos identificar carencias, ver cuáles eran los elementos en los que realmente teníamos que intervenir. En segundo lugar, lo que estaba ya sobre la base del propio proyecto, hacer una llamada a la sociedad y decir, contamos con vosotros, ¿no? En este primer experimento no, porque es de locos, va a ser un piloto, va a ser muy experimental, pero vamos a sugerir una metodología, vamos a crear un ambiente de replicabilidad para que esto se vuelva a repetir en el tiempo y, sobre todo, otras administraciones os llamen para que podáis trabajar con ellas. En tercer lugar, un ejercicio de absoluta rendición de cuentas. Es decir, al final tampoco se trata de innovar, de experimentar, sino de que todo lo que hacemos podamos contarlo, ¿no? Y una premisa siempre que nos ha acompañado el Servicio de Innovación es hacer ese ejercicio de rendición de cuentas. Y, por último, algo que subyace también en el trabajo del día a día en ese servicio, que era la innovación transversal por defecto. Siempre que quisiéramos generar valor público, entendíamos que había que cambiar las reglas de juego y así lo hicimos. Por haceros un croquis del cronograma, nos situamos en este escenario 2017, estrategia de participación. Verano de 2020 tenemos la queja, el proceso es un poco de reflexión, y en septiembre del 2021 firmamos la alianza con la Sociedad Española de Evaluación. Al poquito, en octubre, creo que hacemos la formación. Y en noviembre, con la ayuda de Aida, Mercedes, tenemos las fichas de campo trabajadas y se las damos a los clientes misteriosos. Y desde noviembre hasta enero les decimos, adelante, iros a trabajar, iros a la Diputación a consumir los servicios. Claro, el revuelo fue brutal porque hubo un proceso de comunicación constante con los trabajadores y con la propia institución, porque el apoyo político desde el primer nivel fue grande. Y entonces había que avisar a la gente. Chicos, que sepáis que hay un proyecto en marcha de cliente misterioso. Claro, la gente te paraba por los pasillos y te decía, he pillado a tu cliente, porque tal y porque cual. Y tú pensabas, bueno, si tú supieras. Y se generaba cierta paranoia colectiva, yo creo que buena, una tensión mantenida de si viene y es este, no es este. Al final se relajaron, como no podía ser de otra forma, y los clientes hicieron su trabajo. Pero por primera vez los funcionarios, yo creo que sintieron la presión de una atención ciudadana cualificada, ¿no? Y esa sensación de decir, ostras, me están midiendo. Claro, yo que estoy en el lado de lo público, tendemos muchas veces a ser excesivamente, no voy a decir la palabra prepotentes, pero pensar que estamos en una posición de fuerza cuando el ciudadano te viene a la ventanilla o consume trámites en sede. Y al final, no es que estemos en un plano de igualdad, os diría incluso que estamos en un plano de servicio, es decir, de inferioridad, es decir, estar a disposición de. Y se invirtieron la relación de fuerzas. Y por primera vez veían que el que tenía el sartén por el mango eran los clientes misteriosos. Y esa sensación, siempre sana, introdujo una tensión emocional en unos y en otros que fue muy positiva. Luego eso se trabajó, como decía Aida, en los grupos de trabajo, en los grupos de discusión, donde pudimos inferir muchos sesgos conductuales en la parte de los funcionarios, en la forma que tienen de pensar, cómo se acercan los ciudadanos, ojo, y en cómo van los ciudadanos a las oficinas de la Administración, la percepción que tienen, la forma de entender que tienen el servicio público, las dependencias, la agilidad, el tiempo, muy interesante. Hace la entrega de las fichas de campo en enero y febrero y en marzo hacemos los grupos de discusión, una jornada muy intensa donde sentamos en los mismos grupos a los 6 clientes misteriosos y a los 12, 14 funcionarios que habían estado detrás de los trámites.
por primera vez se conocen y empiezan unas discusiones acaloradas, pero no discusiones en el mal sentido de la palabra, sino a través de las dos profesionales que nos acompañaron a sacarle punta a todo el proceso, verdaderamente infiriendo esos sesgos y esa información que se había quedado por el camino de las fichas de campo que no habíamos sido capaces de recoger. Bueno, los resultados se presentaron en mayo en un informe que tenéis en la web de la Diputación. Yo creo que en la web de la sociedad también está, un informe súper completo que os recomiendo, sobre todo para todos aquellos que tengáis en mente replicar el proceso. Ojo, como ha sido un proceso muy sencillo desde un punto de vista conceptual, y con algunas carencias de piloto, en lo que es la replicabilidad ya hemos intentado subsanar esas carencias para ofrecer un modelo estandarizado, ¿no? Como elementos a destacar de todo el proceso, pues empezamos por lo más evidente y por un poco también por ir concluyendo. La identificación de áreas de mejora. No hemos salido bien peinados, por así decirlo, de una evaluación por 6 clientes misteriosos ante 10-12 trámites. Evidentemente han habido carencias. De temas de lenguaje inclusivo, de tardanza en los procedimientos, de que algún procedimiento sea traspapelado. Bueno, yo creo pensar que es lo habitual, que suele pasar en cualquier organización pública y privada, pero eso hacía falta ponerlo negro sobre blanco, sobre todo por gente que no estaba contaminada por nada y que iba a consumir servicios como podría ser cualquier ciudadano. En segundo lugar, más allá de las áreas de mejora, el ser capaces de innovar durante todo el proceso, el incorporar gente de fuera, el incorporar técnicas que todavía no se habían inventado, el experimentar, los grupos de discusión, fundamentalmente, clientes misteriosos no expertos, ciudadanos de la calle, funcionarios de ayuntamientos que sentían una vocación de servicio público por encima de la media. Y eso para nosotros ha sido esencial, es decir, la parte de esa innovación. En la vertiente de aprendizajes, muchísimos, y los dejamos también plasmados en el documento para que, de alguna forma, los que vengan detrás sean capaces de encontrárselos. En primer lugar, y algo que es súper evidente, en la Diputación de Castellón no teníamos documentados todos nuestros procedimientos. Es decir, yo no tenía, como el Ayuntamiento de Bilbao, un catálogo de servicios o una carta de servicios de todo el portfolio de servicios. No lo tenía. Digamos que trabajamos sobre la base de una buena gestión documental, pero si tú vas a nuestra web no encuentras si el procedimiento de concesión de subvenciones tiene estos trámites, este plazo. Digamos que es una carencia. ¿Por qué? Porque eso evita que se hagan evaluaciones más profundas y más profesionales sin ni siquiera tener que atender a clientes misteriosos y se puede hacer internamente. Por lo tanto, la documentación. En segundo lugar, ser muy cautelosos y mimar mucho la comunicación del proyecto internamente a los trabajadores, también con los clientes y, ojo, y con la posición sindical, ¿no? Porque yo recibí alguna llamada de un sindicato, incluso de algún político o algún asesor, oye, que me dicen que estáis investigando a los funcionarios. Digo, sí, por ciudadanos. Están consumiendo servicios libremente. Otra cosa es que son ciudadanos empoderados, que saben de qué va la película, pero eso no es investigar, eso es ejercer de auditoría pública, si queréis. Pero bueno, yo creo que es en un ejercicio de inteligencia institucional ser capaces de abrir el proyecto a todos y comunicarlo en la medida que todos lo necesitemos. Otro elemento muy importante es que arroja mucha información en clave política. Ojo, estás escuchando lo que la ciudadanía demanda, estás escuchando y viendo cuál es el parecer, el sentir, el sesgo positivo o negativo de tus clientes y luego internamente. Es decir, eres capaz como político de saber cuál es el clima de tu organización, saber cuál es el sentir de tus trabajadores y arroja en términos políticos, y más en el horizonte en el que nos encontramos actualmente, información privilegiada que tú irías al mercado a contratar una consultora y probablemente te diría lo mismo o peor por un montón de dinero. Y luego, algunos aprendizajes más que también los hemos dejado patentes en el informe es, evidentemente, si queremos saltar de un piloto, ampliar la muestra, el universo diferente, otros procedimientos, pero bueno, partiendo de cero y teniendo esa experiencia, yo creo que es importante que manejemos esa información. Y para ir acabando, en el informe documentamos los 9 elementos que deben consistir ese proyecto replicable, ¿no? Y se ha hecho un informe, o sea, se ha hecho un trabajo, y quiero felicitar
a Joy y a la otra compañera por el trabajo que hicieron de la documentación, infografías, todo súper bien documentado para que en el momento que alguien quiera empezar a trabajar con la metodología del cliente misterioso lo tenga muchísimo más fácil. Dar las gracias también a la gente, a los compañeros del equipo de la Sociedad Española de Evaluación que han estado siempre detrás, porque al final no se trataba de hacer un proyecto de cliente misterioso, no se trataba solo de replicar el mismo, sino que la gente que tiene conocimiento de la materia y el marchamo de la evaluación de políticas públicas, que es la Sociedad Española de Evaluación, pudiera acompañarnos en ese proceso para, no sé si decir, dar legitimidad al mismo o dar carta de naturaleza a un proceso que por sí mismo entiendo yo que tiene una parte de ciencia importante y no es de por sí experimental, ¿no? Y por último, a mí me ha sorprendido que una vez presentado el proyecto me ha pasado un poco como pasa con otras ocasiones, ¿no? Que no suele ser profeta en tu tierra. Hemos tenido más éxito, entre comillas. Cuando hemos estado explicando este proyecto, Dani decía que había estado en un congreso en Europa este verano y había tenido mucho éxito. Yo estuve en conversaciones y di algunas clases con la Universidad de Uruguay y ya han surgido demanda de conocer el proyecto a nivel internacional, Latinoamérica, de otras administraciones, y en España, bueno, está ahí, ¿no? Y entiendo que es haber puesto una pica en Flandes, pero lo importante es que a partir de ahora, cuando alguien escriba en Google cliente misterioso sector público, tendrá como mínimo una entrada súper potente, con un informe súper potente, con un historial de trabajo profesional y con una capacidad de replicar el proyecto con las garantías de que, para bien o para mal, se puede hacer ese proyecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Borja, muchas gracias. Es el momento de abrir el debate. Mi compañera Maite, responsable de comunicación, ha puesto en el chat pues bueno, que si alguien tiene necesidad, le apetece o quiere hacer alguna pregunta, pues que es el momento. Si hay alguna de las personas que nos acompañan que queréis preguntar alguna cosa, pues ahora o nunca. Y mientras tanto, y aprovechando mi posición, yo sí, más que preguntas quería hacer un par de reflexiones al respecto de lo que habéis comentado. En primer lugar, me parece súper interesante que utilicemos técnicas que se utilizan en los ámbitos, digamos, de lo privado, del mercado, de la venta, de la publicidad, pues para evaluar medir los servicios públicos. Pero si esto se va de alguna manera formalizando, creo que sería necesario que cambiásemos su nombre y que hablásemos no de clientes, sino de usuarios misteriosos, porque no les estamos vendiendo nada, sino que son personas que están haciendo uso de un servicio al cual tienen derecho, derecho por ley, ¿no? Por decirlo así, de una manera como basta. Y en segundo lugar, me gustaría tranquilizar a los sindicatos, a los funcionarios, al personal de las administraciones públicas, porque no creo que esta técnica vaya a medir su desempeño, sino que mide el desempeño o mide la utilidad, mide la eficiencia, la eficacia de un servicio público del que un conjunto de ciudadanas y ciudadanos pueden hacer uso en un momento determinado porque, como decía, tienen derecho a ello. Se trata, por tanto, no de medir el desempeño de un determinado profesional, sino de medir, digamos, o de valorar si ese servicio que ha sido diseñado por un conjunto de personas normalmente que tienen una mayor responsabilidad, tanto técnica como política, que de un funcionario cualquiera, pues está bien diseñado, bien planteado, y a ese servicio se le ha dotado de los recursos suficientes como para que sea de calidad y responda, digamos, a las necesidades de las personas que lo requieren. Me parecía importante hacer referencia a esto porque esa es la postura
mi postura personal y creo que también la postura que compartimos, digamos, desde las naves, porque dentro de la filosofía de nuestro laboratorio no está, digamos, la de valorar quién hace bien las cosas y quién no, sino que se trata de evaluar que las decisiones que se toman con respecto a las políticas públicas y, por tanto, a los servicios públicos de los que nos dotamos como sociedad y como administración pública, pues están bien o no están bien, y eso, como todos los que estamos aquí sabemos, no depende, digamos, del personal técnico funcionario que trabaja. Creo que para eso habría que plantear otras metodologías pues bueno, de gestión de personas, que las que nosotros ya no entramos, que creo que están un poco fuera del margen de nuestros objetivos. Sigue sin haber ninguna pregunta en el chat, a pesar de que, aunque aquí seamos pocos, ha habido a lo largo de la jornada bastantes personas conectadas. Me dice mi compañera que si hay una pregunta. Sí, vale. Yo os la traslado y tenemos un micro de mano preparado. Vale. No sería pregunta alguien que no sé quién es. ¿No sería más objetivo no comunicar a los funcionarios afectados que van a ser observados? Entiendo que cualquiera de los tres podía dar. Más objetivo, sí, no comunicar a los funcionarios afectados que van a ser observados. Pues nosotros actuamos un poco por recomendación en este caso, de Juan Casero, ¿no? Que nos dijo que había que ser transparentes desde el primer momento del arranque del proyecto y comunicar a todos. Yo no sé si por generar esa tensión o por qué, sino porque en la propia metodología del cliente misterioso está la de avisar de que el proceso arranca, por así decirlo, ¿no? Tampoco quiero pensar que la gente cambiara de actitud, que de repente empezaran a hacer las cosas mejor o peor porque les estuvieran observando. Otra cosa que sí que quería aportar, que no he dicho, es que en ningún momento se filtró la identidad ni de los clientes ni de los funcionarios. Es decir, que luego los grupos de discusión fueron privados y luego, si cada funcionario quiso compartir con otro compañero que yo había sido uno de los investigados, entre comillas, no era cosa nuestra, pero en ningún caso se filtró ni la identidad de los ciudadanos ni de los propios funcionarios. Sí, si me permites, en ese análisis que he comentado yo sobre las experiencias internacionales, una de las conclusiones, entre otras, que se sacaban del análisis de las experiencias es que era, además de ser un aspecto ético importante a tener en cuenta, era positivo para los resultados del estudio que se supiera que se estaba realizando el estudio, sobre todo si se hace se plantea una buena estrategia de comunicación y se deja bien claro desde el principio que no es una evaluación del desempeño que, como bien dice PAR, forma parte de la gestión de recursos humanos y no de la evaluación de políticas públicas. Por tanto, si eso queda bien claro, que lo que se va a valorar es la calidad del servicio, yo creo que, y de hecho las conclusiones de este estudio lo decían, es positivo para el propio estudio. Molt bé, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta o que quiera aportar algo más con relación a lo que estamos comentando. Borja, sí. Yo sí que encontré, en honor a la verdad, una experiencia en Latinoamérica. Sabéis que en España funciona también el Consejo de Transparencia, que hay un Consejo de Transparencia estatal y luego algunos consejos de transparencia autonómicos, no en todas las comunidades autónomas. En Latinoamérica hay un órgano que también es el Consejo de Transparencia latinoamericano, que aglutina de diferentes estados, y casualmente ellos lanzaron el proyecto del cliente misterioso para evaluar cómo funcionaba en cada país el derecho de acceso. Me lo sugirieron los compañeros de la Universidad de Uruguay, y le estuve echando un vistazo, pero me pasa un poco como lo que decía Dani antes, que no descubrí si los clientes eran profesionales o eran ciudadanos. Pero me encantó la idea, porque al final estabas llegando un poco al corazón de la propia ética pública. El propio derecho de acceso, si te doy la información, si no te doy la información, eso en el marco de un cliente misterioso es brutal, ¿no? Porque ya tiene implicaciones desde el punto de vista de la propia transparencia. Entonces sí que había una experiencia en Latinoamérica a gran escala a nivel todo LATAM,
pero me quedé con la duda porque no acabé de descubrir si eran clientes profesionales o ciudadanos. O sea, pensé, bueno, esto algún día en España se podría hacer lanzado a nivel nacional por parte del Consejo de Transparencia, tendría una repercusión brutal. Tenemos una nueva pregunta de Lucía 10 que nos dice: ¿la tendencia es que esta evaluación sea continua o tal vez se tratará de algo que se pueda hacer puntualmente? Bueno, por la experiencia de Diputación de Castellón, nuestra idea es dejar algún año en barbecho y volver a la carga años sucesivos con proyectos más consolidados, con clientes más numerosos, muestras más representativas, porque entendemos que haríamos un flaco favor al proyecto si nosotros no le diéramos continuidad, ¿no? La idea de hacer el proyecto replicable ya no solo es porque nosotros volvamos a hacerlo, ¿no?, sino porque queremos que se extienda con una mancha de aceite y que otras organizaciones lo hagan. En el compromiso en Diputación de Castellón es volverlo a hacer, dejar un poco que descanse no la gente, ¿no? Ahora estamos consolidando la parte de las mejoras, ¿no?, que se sugirieron, intentando hacer los deberes, dejar algún tiempo y volver a la carga. En todo caso, el instrumento permitiría hacerlo anualmente en función de perfiles, de objetivos, es decir, es lo que estábamos hablando antes, la capacidad de adaptar el instrumento con las 3 técnicas permite hacerlo de una manera periódica o secuencial en función de los recursos de la institución, que al final es lo que viene a marcar este tipo de proyectos. Desgraciadamente. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien queréis hacer alguna pregunta? Nadie. Maite, tenim algo més en el chat. ¿Algún comentario más? Pues, bueno, si no hay nada más que objetar, pues podemos cerrar esta jornada. Yo de nuevo querría agradecer a la Diputación de Castellón, a Borja en este caso y a la Sociedad Española de Evaluación, tanto a Dani como a Aida, pues que hayan pensado en las naves como el espacio en el que poder presentar esta metodología y esta nueva experiencia. Como sabéis, estamos abiertos a colaborar en todo aquello que consideréis. Querría dar las gracias a todas las personas que os habéis trasladado hoy hasta aquí, a pesar del mal tiempo que hay en Valencia, que soy consciente de cuando llueve nos cuesta movernos. Y sobre todo si tenemos streaming, y muchísimas gracias a todas las personas que estáis conectadas desde vuestras casas, vuestros despachos o lugares de trabajo. Os pido disculpas por haber estado de lado, según me comunican mis compañeros a las cámaras. Nada, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima, que será en breve, supongo. Moltíssimes gràcies.